Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento hoy para escuchar lo que tú quieres hablar. Solo queremos honrarte, queremos que cada cosa que aprendamos hoy, Señor, sea palabra tuya, y oramos por nuestro corazón, que caiga sobre tierra fértil la semilla que vamos a escuchar hoy, Señor, y solo anhelamos que producto de lo que aprendamos hoy, Señor, veamos fruto, veamos unidad, veamos cómo tu Espíritu crece cada día más en nosotros. Purifica, Señor, mi boca para que cada cosa que hable provenga de tu Espíritu, Señor. Quiero ser vaciado para ser lleno de tu palabra, Dios, y que todo lo que se hable hoy, Señor, provenga de ti y solo de ti. En tu nombre, amén. Bueno, hemos venido en una serie que inició Mate de la iglesia, ¿no? Entonces vamos a ver varios aspectos de cómo la Biblia nos narra la iglesia. ¿Quién se acuerda lo que hemos visto las últimas semanas? La iglesia como que habló Mate 2 semanas. Hace 8 días y hace 15 días, las últimas 2. Como novia, ¿no es cierto? Entonces hicimos 2 prédicas, Mate hizo 2 prédicas acerca de la iglesia como novia, y hoy vamos a entrar a mirar la iglesia como una familia. Entonces, si usted toma apuntes y demás, le quiere poner un título a la prédica, es la iglesia como familia. Y para esto quiero arrancar con Efesios 2. Espero tenga su Biblia, ojalá de papel, para que vaya rayando, marcándola. Vamos a ver varios pasajes hoy muy interesantes, y pues de todas formas van a estar puestos en la pantalla. Entonces si están perdidos, ahí encuentran las citas. Entonces vamos a arrancar en Efesios 2. Si me acompañan ahí en Efesios capítulo 2, desde el versículo 19. Les voy a leer todo en la Nueva Versión Internacional, que es la que yo uso, pero la versión que usted tenga también está perfecto. Dice: por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, de este pasaje, los que fueron al campamento hablaron un poco de este tema, pasaron por encima, pero hoy vamos a ahondar un poquito más profundo en este tema. Entonces vemos en el versículo 19, nos dice que somos miembros de la familia de Dios. O sea, una vez usted pone su confianza y su fe en Cristo, en su resurrección, y se considera una persona salva, creyente, en ese momento usted ya es un miembro de la familia de Dios. Nadie lo puede usted sacar de la familia de Dios, nadie. O sea, la palabra también dice que nadie puede arrebatarme las ovejas de mi mano. O sea, usted puso su confianza en el Señor, ya es salvo, es miembro de la familia de Dios. Pero si vemos el versículo 20 dice: se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces, si nos damos cuenta, esto lo que se va levantando está en progresivo, ¿no? O sea, usted ya es miembro de la familia de Dios, nadie lo puede usted sacar de ahí, pero dice que se va levantando para llegar a ser. O sea, usted está en proceso, usted ya es familia, pero tiene que seguir aprendiendo a ser familia.
Y entonces en este pasaje nos habla verdaderamente de dos aspectos diferentes. Nos habla de cómo podemos ser miembros de una morada. Ya hemos hablado de la iglesia como morada de Dios, somos piedras vivas que edificamos juntos la iglesia. Hemos hablado harto de eso últimamente y ahorita me voy a enfocar en el tema puntualmente de la familia, de cómo juntos como cuerpo formamos una familia. Entonces, yo sé que ya parecemos un disco rayado, pero vamos a ir al pasaje por excelencia para hablar de una familia. Y es algo que hacemos los martes, y es Hechos 2:42. Hemos hablado de este pasaje un montón, pero este pasaje es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales edificamos y armamos la iglesia local. Entonces, ya no sé si se lo saben de memoria, dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Estos 4 aspectos los hemos venido hablando, desarrollando, los hablamos en el campamento, los hemos venido trabajando a lo largo como de este semestre. Y de estos 4 aspectos vamos a ahondar puntualmente en 2. El tema de la enseñanza de los apóstoles va muy de la mano con el tema de edificar morada, ¿sí? Las piedras vivas, lo que hemos venido hablando, y el tema de la oración también. Entonces hablamos un poco de la casa de oración, de cómo edificamos juntos un lugar para que Él habite, pero hay 2 aspectos que van muy ligados al tema puntual de la familia, que son la comunión y el partimiento del pan. Entonces, partiendo de estas 2 cosas, vamos a arrancar con comunión, el aspecto de la comunión, y vamos a ver varios puntos de cómo podemos crecer en esta dinámica de comunión en familia como cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Les voy a hablar de 4 aspectos fundamentales en cuanto a la comunión, 4 aspectos en los que debemos crecer como hijos de Dios, como partes de la familia, para que, como veíamos ahorita, que nos vayamos levantando para llegar a ser, ¿sí? Entonces vamos a ver 4 aspectos de cómo nos podemos ir levantando, dinámicas en las que podemos ir creciendo para llegar a esta comunión de la que habla Hechos 2:42. Entonces el primer punto del que les quiero hablar es acerca de la diversidad. No sé si usted mira alrededor de usted y todos somos supremamente diferentes. En estos días hablábamos con Wilson y él decía: pues que yo soy una cuadrícula andante y yo soy así, es que a mí no me gusta que nada ni medio se me corra un minuto y no sé qué. Y estamos los que somos un poquito más frescos y entonces ahí a veces se echa chispa la cosa, pero todos tenemos una dinámica muy diferente, todos somos muy diferentes y en personalidad, pero también somos muy diferentes en los dones que Dios nos dio. Si nos damos cuenta, todos acá tenemos un don, una asignación diferente. Hemos hablado mucho de esto, yo siempre que me paro aquí a predicar, lo digo. Yo no tengo una asignación fuerte en el ministerio bíblico o en el ministerio de enseñanza. A mí no me nace enseñar de una forma como seguramente a Alvarito o a Mate les pasa, que saben hilar las ideas y tienen una asignación. Yo tengo un poco más de palito para tratar de escuchar, para aprender a las personas, una asignación más pastoral, también de pronto un poco más profética con el tema de la adoración, de sueños, de sentires, de discernimiento. Me muevo un poco más en otras áreas, pero cada parte del cuerpo tiene una función diferente. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer inicialmente desde el versículo 4. Dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, si nos damos cuenta en este primer pedacito,
cuando usted lee, no sé si usted cuando lee la Biblia, si no lo hace, lo invito a que lo haga, esté pendiente de buscar cosas que se repiten, ¿no? O sea, muchas veces cuando la Biblia empieza a repetir algo, muchas veces porque está la misma palabra de Dios, está haciendo énfasis en algo. Y nos dice, no, se repite 3 veces diferentes, diversas algo, diversos dones, diversas maneras de servir, diversas funciones. ¿Y qué más se repite? Pero un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Inclusive está la Trinidad ahí metida, ¿no? Señor, Dios, un Espíritu. Las 3 cosas en uno. Entonces, hay diversidad, somos todos diversos, somos todos diferentes, cada uno tiene un don diferente, una asignación diferente, cada uno tiene fortalezas diferentes, cada uno está hecho de una forma muy diferente, pero el llamado es a ser uno, en el Señor, en Dios y en el Espíritu. Y si nos damos cuenta, este cuerpo, bueno, vamos al versículo 12 y ya vamos ahí. Versículo 12, ahí mismo en el capítulo 12, dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces, si nos damos cuenta, toda esta diversidad que encontramos en la iglesia no hace una cosa más sino nutrir el cuerpo. ¿Qué pasaría si todos en esta iglesia fuéramos un Danilo? O si todos en esta iglesia, y Aleja me dice, no, ¿qué pasa si en esta iglesia todos fuéramos una Karina? Si todos fuéramos un Adrián, ¿sí? ¿Qué pasaría si todos fuéramos un Mateo? Sería una iglesia completamente caótica, ¿sí? No sé si usted alguna vez se ha encontrado con una persona que es igualita a usted y chocan por lo mismo, ¿sí? Sería contraproducente. Y digamos, en el tema de, ya mirando el tema de los ministerios, ¿no? ¿Qué pasaría si todos fuéramos encargados del ministerio bíblico, de solo enseñar, y nadie estuviera a cargo del ministerio profético como el de la alabanza? ¿O qué pasaría si toda la iglesia estuviera centrada si toda la iglesia tuviera un don apostólico y todos quisieran armar una iglesia diferente? Sería contraproducente. Pero el hecho que seamos graneaditos, uno de cada uno, en estos días charlábamos con Adrián también. Adrián tiene un corazón gigante por salir y evangelizar y compartir el evangelio y meterse en la boca del lobo y hacerle todo. Mate tiene un don apostólico tremendo, o sea, nos reunimos con Mate y con Álvaro una vez a la semana, y Mate tiene una visión de la iglesia y cómo podemos armar aquí, y entonces esto, y aquí esto entra en conjunto, impresionante. Y uno escucha a Alvarito enseñar la palabra y uno dice, la tiene clarísima y lo comparte de una manera tremenda. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos toda esa diversidad como iglesia? Entonces, un aspecto en el que podemos crecer es en diversidad de la unidad. Podemos de varias formas, aunque seamos tan diferentes, podemos, gracias a esa diversidad que tenemos como personas y como iglesia, podemos crecer en unidad. De hecho, hay el versículo de Corintios, en el versículo 7 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. O sea, cualquier don, cualquier talento, cualquier asignación que usted piense tener o el Señor le haya confirmado que tiene, no es solamente para usted. De hecho, si Dios a usted le da un don, el don está hecho para la iglesia, ¿sí? El don está hecho para ejercitarlo en una iglesia. Así que si usted tiene un don y no lo utiliza en su iglesia local, lo que está haciendo es, le está robando a su iglesia un aspecto del carácter de Cristo que podría tener la iglesia. Si usted tiene, por ejemplo, el don de misericordia, ¿sí? Y usted dice, ay, no, qué pereza,
qué pereza empezar una dinámica de misericordia en la iglesia. Pues le está robando a la iglesia la posibilidad de ejercitarse en misericordia y que crezcamos cada día más como Cristo. Hay una frase que me encanta de John Piper que dice: Dios es más satisfecho en ti mientras más satisfecho estás en Dios. O sea, si cada persona, si cada individuo crece en satisfacción en Dios, va a entender su llamado, va a entender su rol en la iglesia y va a poder ejercitarlo dentro de un cuerpo y lo va a poder nutrir. ¿Qué pasaría si, por ponerles el ejemplo, si Alvarito dijera, es que yo no quiero predicar, yo no quiero, me da pereza, o no me gusta, o tengo mucho trabajo y me requiere más trabajo sentarme a preparar una prédica? Y dijera, yo lo que quiero es ser, no sé, líder de jóvenes, o o si él dijera, yo quiero ser más bien líder del ministerio de niños. Tampoco. ¿Sí? El hecho que Alvarito no ejerza su función, lo que va a hacer es lastimar el cuerpo. Pero si Alvarito dice, yo voy a estar satisfecho en Dios con el llamado que Él me puso a mí, y voy a profundizar en la palabra, y si Dios, si tú me diste ministerio bíblico, pues voy a estudiar Biblia y voy a compartir la Biblia que tú me diste para nutrir el cuerpo. ¿No sería eso mucho mejor para todo el cuerpo que si huyéramos de ese llamado? Entonces tenemos que entender cuál es el lugar que Dios nos dio y ejercitarnos en esa dinámica para poder nutrir todo el cuerpo. Y aunque, y como siempre lo hablamos, el cuerpo humano, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una mano dice yo quiero ser ojo? Y si el ojo dice yo quiero ser pie? Y si el dedito pulgar dice yo quiero ser nariz, pues el cuerpo no funciona. Entonces, si queremos crecer en esta dinámica de familia, tenemos que entender que hay unidad en la diversidad. Y que si esta diversidad que tenemos la logramos unir y cohesionar, vamos a desarrollar esta dinámica de familia, de la comunión, mucho mejor. El segundo punto del que les quiero hablar, para que podamos crecer en este aspecto de comunión, es el tema difícil de la autoridad o de la sujeción a la autoridad. Esta palabra de sujetarnos va completamente en contra de lo que hoy el mundo entero predica, ¿no? Decía, tú eres un ser libre, tú escoges hacer lo que quieres hacer. El mundo dice, no, o sea, tú vas primero, yo y solo yo, y que nadie te diga qué hacer, nadie te diga qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Pero vemos que la Biblia habla todo lo contrario. Primera de Corintios 12, ahí mismo estábamos, en el versículo 12 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Tengo mal esa cita, perdón. Sería 2 Corintios, no sé. Bueno, dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Eso es 12:28. 1 Corintios 12:28. Sí, tenía mala esa cita. 1 Corintios 12:28. Entonces me llama la atención de este pasaje que dice: en la iglesia Dios ha puesto. O sea, ni siquiera es que nosotros nos nombramos a nosotros mismos. Es Dios quien pone, es Dios quien nombra a cada persona dentro de la iglesia con sus diferentes roles. Es decir, si usted se queja
de su pastor o de su líder, pues vaya y presente su queja ante Dios, porque fue Dios quien lo puso ahí en primer lugar, ¿sí? O sea, no le delata al pobre que está ahí intentando hacer lo mejor que puede, porque esa persona no se autonombró, esa persona la puso Dios ahí. En la iglesia Dios puso apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que Dios pone estas diferentes asignaciones porque Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta el orden. Si bien nos gusta que el Espíritu se manifieste como quiera y nos gusta que haya un fluir y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que pasar ese día, el Espíritu Santo no se mueve en un entorno donde hay un completo desorden. Si no, eso es un caos absoluto. Yo he estado en iglesias donde se manifiesta el Espíritu Santo, no lo sé, no me consta, pero hay desorden y entonces eso es un caos tremendo. O sea, uno llega allá y eso más que no hay es paz, sino uno se para y eso es un circo, ¿sí? Entonces uno dice como que no, como que hay algo que no cuadra, porque Dios es un Dios de orden. Y en ese corazón de Dios de ser ordenado, es Él quien nombra personas dentro del cuerpo con diferentes características. Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces podemos pensar cómo nos sometemos unos a otros, ¿sí? Generalmente hablamos de someternos a las autoridades, es lo que usualmente hablamos, pero este pasaje de Efesios dice que nos sometamos unos a otros por reverencia a Cristo. No sé si eso levanta en usted de pronto una pregunta de cómo me puedo someter a, no sé, a una persona que ni siquiera es mi líder, ¿sí? Un ejemplo de eso que le puedo poner es, bueno, someterse no. Muchas veces usamos someterse y pensamos que es solo obedecer lo que una persona está diciendo, ¿sí? Pero someterse unos a otros es, por ejemplo, si yo sé que tengo un amigo dentro de la iglesia que ha luchado con el alcohol, pues no le voy a decir que nos encontremos en un bar, ¿sí? Si yo sé que una persona está luchando con algo, pues aunque para mí no sea malo, no sé, tomarme una cerveza, pues no me voy a llevar a mi amigo que tiene o que tuvo problemas con el alcohol por amor a él. Dice, por reverencia a Cristo, ¿sí? Si tenemos el tema de someternos unos a otros con el foco de que tenemos que darle reverencia a Cristo, ahí es donde recae todo. Y ahora sí, Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Y me encanta este pedacito del pasaje. Dice: obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Yo no sé si a usted, cuando yo leí este versículo, yo solo pensaba, ¿yo hago que mis líderes cumplan su tarea con alegría o soy un dolor de cabeza para ellos? Porque eso es lo que dice el pasaje: obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Ustedes de los que hace que su líder diga, otra vez, no puede ser, pero cabezón, pero este man ya le dije 3 veces y nada. ¿Y qué tipo de miembro de la iglesia somos? ¿Somos uno que hace alegrar a sus líderes o que le da dolores de cabeza a sus líderes? Y dice, pues el quejarse no trae ningún provecho. ¿Cómo estamos en nuestra vida de queja con nuestra iglesia? Se lo pongo así: ¿cómo está nuestra vida de queja frente a nuestra familia en Cristo? ¿Nos quejamos más o amamos más? ¿Hacemos que nuestros líderes ejerzan sus labores con alegría
o hacemos que ejerzan sus labores con estrés y con queja? Y como estamos hablando de la sujeción, uno no puede obedecer sin sujetarse. Y otra cosa que me encanta aquí es que lo espiritual refleja lo natural. Es decir, si usted en su intimidad, en sus dinámicas con Dios, no está creciendo en esa intimidad con Dios, pasando tiempo con Jesús, sometiéndose a la autoridad de la palabra del Espíritu Santo, usted no va a someterse a sus líderes. Si su vida espiritual no está sujeta a Cristo y al Espíritu Santo, mucho menos se va a sujetar a sus líderes en su iglesia, o ni siquiera a sus líderes, a inclusive los miembros de su familia. Esto es un llamado a que crezcamos en comunión y en honra, para que podamos crecer en esta dinámica de comunión como familia. Tenemos que aprender a honrarnos unos a otros, a crecer en comunión, a amarnos unos a otros. El tercer aspecto del que les quiero hablar para crecer en esta dinámica de comunión es el amor. De esto se habla sin fin de veces. En las iglesias hablamos un montón acerca del amor, pero no sobra hablar del amor una vez más. Primera de Juan 2, versículos 8 al 12. Dice: por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Tremendo, ¿no? Es una exhortación tremenda que hace este pasaje. ¿Cómo estamos en odio frente a las personas de la iglesia? O les hago la pregunta: ¿qué tanto estamos reteniendo ofensas en nuestro corazón hacia las otras personas? Si usted en su corazón está ofendido con alguien y lo sabe, usted no puede decir que está caminando en la luz. Ahí dice el pasaje: si usted tiene ofensa contra su hermano, no está caminando en la luz, está caminando en la oscuridad y se va a tropezar. Y si miramos el lado opuesto de eso, de no odiar, el opuesto de odiar es amar. Y Colosenses 13:14 dice: por encima de todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo nos vamos a vincular nosotros como cuerpo? ¿Cómo vamos a permitir que la mano esté ligada al brazo? ¿Y cómo vamos a permitir que el brazo esté ligado al cuerpo? Sin amor. O sea, todas las partes coyunturales del cuerpo son amor. Usted puede decir: yo soy mano, pero si no ama, va a estar desprendido de la mano. Si usted dice: yo soy ojo, y no tiene no sé cómo se llama, el párpado, el lugar donde va conectado el ojo, el nervio óptico, en palabras de Alvarito. Si alguien es médico, perdone. Si usted es nariz y si la nariz no está pegada con el tabique a la cara, entonces no va a ser parte del cuerpo. Las falanges de los dedos, el codo, el manguito rotador, el hombro, la rodilla, es lo que nos une, es el vínculo perfecto, es lo que nos vincula a nosotros como cuerpo.
Y esto nos levanta una pregunta. Hoy los voy a llenar de preguntas para que se vayan pensando mucho y que mediten esto entre semana. ¿Cómo estamos amando a nuestra familia? ¿Cómo estamos amando las otras partes del cuerpo? ¿Estamos caminando en ofensa hacia la iglesia, hacia los miembros del cuerpo, o estamos caminando en luz? Esa es nuestra tercera dinámica de cómo podemos crecer en este vínculo de comunión. Y por último, que esta me encanta, es humildad. Entonces tenemos diversidad en la unidad, sujeción a la autoridad, amor, y ahora vamos a mirar humildad. Vamos a ir a Juan capítulo 13, desde el versículo 2. Dice: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y luego saltamos allá al versículo 13, dice: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Tremendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Me encanta cómo arranca el versículo, porque el versículo no solo dice: y Jesús se tendió al piso y les lavó los pies a los discípulos. El versículo anterior a ese habla de el dominio y la autoridad de Dios. Dice sabía Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio, bajo sus pies, y que él había salido de Dios. O sea, imagínese una persona que sabe que es hijo de Dios. Lo describe así: la majestad, el poder, la autoridad de Jesús. Dice: pero yo les lavo los pies. Yo no sé si usted se imagina la escena de lavar los pies. Hoy en día no creo que sea tan asqueroso, pero antes ellos usaban sandalias y caminaban por tierras empedradas y llenas de tierra y de arena, y a veces pasaban días caminando por caminos sucios. A lo mejor si llovía llegaban con los pies embarrados. Imagínense unos pies a lo mejor con tierra y barro entre las uñas. O sea, y dígame si usted estaría dispuesto a lavar unos pies de esos, ¿no? Si usted era un sirviente, pues le tocaba. Pero Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo. El mejor ejemplo que tenemos es a Jesús. Y esto es un llamado que tenemos a ser humildes, a lavarnos los pies unos a otros, como dice el versículo. Y algo que me encanta de este pasaje es: en esa escena estaba Judas. Jesús ya sabía que había un traicionero. Jesús ya sabía que Judas tenía en su corazón traicionarlo, y aún así le lavó los pies. Así arranca el versículo. Ahí estaba Judas. ¿Nos lavamos los pies unos a otros solo con las personas que nos gusta, o con todos, nos cueste o no nos cueste? Me encanta este ejemplo porque es la máxima expresión de humildad que podemos ver. Jesús, inclusive cómo fue a la cruz, Jesús es nuestro mejor ejemplo de humildad.
Y algo que también me llama la atención de esto es que Dios les da esta instrucción como un mandato y no como una sugerencia. Es un mandato lavarnos los pies unos a otros. Es un mandato ser humilde. Él dice, si yo soy el Señor y les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Jesús no les dijo, lávale los pies a la familia que te cae bien. Lávale los pies a la persona que te cae bien. O si de pronto un día amaneces con corazón humilde, lávale los pies. Si no, no pasa nada. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, deben lavarse los pies. Es un mandato. El ser humildes, el lavarnos los pies unos a otros. Obviamente no literalmente nos vamos a lavar los pies, pero entiéndase la idea de servirnos unos a otros, de ser humildes los unos con los otros. Es un mandato. Y me encanta cómo termina el versículo 17 y dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Ahí tiene un nugget de una píldora para ser feliz. ¿Usted cree que es una persona que le cuesta ser feliz? Sea humilde. Lávele los pies a otros. Ahí dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Si usted sirve a sus hermanos en Cristo, si usted sirve a su familia, si usted nutre su cuerpo en servicio, va a haber felicidad en su vida. No lo digo yo, lo dice Jesús. Crezcamos en esta humildad. Entonces, para que crezcamos en esta dinámica de comunión que nos da Hechos 2:42, tenemos que entender la diversidad que tenemos en la unidad, crecer en sujeción a la autoridad, crecer en amor y crecer en humildad. Ahora vamos a hablar del segundo aspecto que vamos a ver hoy, que es el partimiento del pan. Todo esto que hemos venido hablando acerca de la comunión entre nosotros como familia es verdaderamente la esencia de una familia. O sea, si usted se da cuenta, estas dinámicas no son solo dinámicas eclesiales, sino es una dinámica de familia. ¿O me van a decir acaso esposas que no tienen que ser humildes y pacientes con sus esposos? ¿O no me van a decir acaso hijos que hay días que es difícil amar a los papás y lo hacen de todas formas? ¿O acaso nosotros como hijos no tuvimos acaso nosotros que crecer en autoridad, en sujeción a la autoridad? Esta dinámica de familia también es para acá y esa es la esencia de la familia. Pero el partimiento del pan, que es el siguiente punto que vamos a ver, es cómo agarramos todo eso y lo llevamos a la práctica. Entonces, en este partimiento del pan ocurren dos dinámicas. Una dinámica horizontal y una dinámica vertical. Dinámica horizontal, así, estamos aquí todos en la mitad, estamos todos a la par en una mesa. De hecho, eso es muy chévere de sentarse a la mesa con las personas, ¿no? Cuando uno se sienta a la mesa, quedamos todos al mismo nivel, ¿no? Todos a la misma altura. No hay plataformas, no hay cámaras encima, no hay nada. Estamos sentados en una mesa y a la hora del comedor estamos todos sentados en una silla de la misma altura, todos acá. Y hay una dinámica vertical que es de Dios hacia nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito de esta dinámica primero horizontal, que venimos hablando acerca de la unidad.
Y para eso vamos a ir a Hechos 2 también otra vez, pero vamos a leer más allá de solo el 42, vamos a leer desde el 43. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Si se dan cuenta, en este ejercicio es cuando vemos de manera práctica el tema de lavarnos los pies unos a otros, ¿sí o no? Dice que tenían todas las cosas en común y el que tenía daba todo lo que tenía para que el que no tenía pudiera tener. Dígame si eso no es un ejercicio, una expresión máxima de lavarse los pies unos a otros. Y si yo tengo de más, pues le voy a dar al que no tiene. Y dice que tenían todo en común. Aquí es donde vemos de forma literal el partimiento del pan. Se sentaban juntos a la mesa, rompían un pan juntos, lo partían y se lo repartían entre sí. Este tipo de unidad en una mesa, partiendo un pan juntos y comiendo, lo que hace es que nos ayuda a crecer juntos como comunidad y da fruto. ¿Y saben por qué da fruto? Porque al final del versículo 47 dice: el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Ahí está el fruto. No hacían más que estar juntos, comer juntos, hacer todo juntos, tener todo en común. Y el fruto de eso era personas nuevas añadidas que iban siendo salvas. Entonces uno se levanta la pregunta y dice: ¿cómo es que una persona termina siendo salva en ese entorno? Pues porque invitaban personas no creyentes a la mesa. Esta dinámica no es una dinámica reservada exclusivamente para una iglesia. Es una dinámica donde agarro a mi vecino que no tiene y le digo: venga, ¿no tiene que comer? Venga, que yo tengo una mesa llena de comida, y lo invito a comer, y fruto de eso es añadido a la iglesia porque es salvo. Esa es la dinámica en la que tenemos que crecer, del partimiento del pan de forma horizontal. Y me encanta este pasaje en Juan 14:26, da una representación de la comunidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una Trinidad que es una comunidad y una familia en sí, porque dice: pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, si se dan cuenta, y se ve la Trinidad clarita, es el Espíritu que el Padre envía en el nombre de Jesús. O sea, es una comunidad que funciona de manera en unidad, en un solo sentir. Tienen que estar perfectamente cohesionados, perfectamente unidos, así como nosotros tenemos que funcionar, así funciona la Trinidad. Es una comunidad en sí, es una familia en sí que funciona a la perfección. El otro día yo no recuerdo con quién estábamos hablando de esto. De hecho hablamos de esto con los niños en la escuela dominical la semana pasada, que me preguntaban: bueno, ¿y entonces por qué le oramos al Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces pues la respuesta es porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen funciones diferentes. Son uno, pero tienen funciones diferentes. Por ejemplo, nosotros no oramos diciendo: gracias Espíritu Santo por crear todas las cosas, ¿sí?
Decimos gracias Padre porque soplaste aliento y creaste todas las cosas. O no decimos gracias Padre por morir en la cruz por mis pecados, porque fue el Hijo Jesucristo quien murió en la cruz por nuestros pecados. O si un día estamos, no sé, muy tristes y necesitamos consuelo, pues podemos acudir al Espíritu Santo, que es el Consolador, y decir: Espíritu Santo, consuélame, ¿sí? Entonces son una familia, pero cada uno tiene su función y funcionan en perfecta armonía. Y así es como nosotros tenemos que también funcionar en esa armonía que está en la Trinidad. Dios es Dios, pero habita en una comunidad trina. Y eso es muy chévere porque nosotros, o sea, Juan Felipe puede ser Juan Felipe, nadie me va a quitar quién soy yo, pero habito en una comunidad también que nosotros llamamos no la Trinidad, sino la iglesia local. Y si vamos más adelante a Hechos, capítulo 5, versículo 42, esto a mí me voló un poquito la cabeza. Y dice, Hechos 5:42, dice: y todos los días, este está en versión Nueva Biblia de las Américas, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. ¿Sí se da cuenta cómo arranca? Todos los días. Y ahí levantamos un poquito la pregunta: ¿qué tan importante para ti es la comunión con la iglesia? Nosotros como iglesia local, Aposento Alto, Chía, tenemos 3 reuniones semanales. Los martes tenemos Hechos 2:42, los jueves tenemos casa de oración, los domingos tenemos el servicio. Ellos se reunían los 7 días de la semana y nosotros 3. ¿Cómo está nuestra dinámica de crecer en comunión con la iglesia? Ellos se veían todos los días y comían juntos todos los días. Y a nosotros de pronto nos da pereza ir a uno de los 3 días de las actividades que hacemos entre semana. Y claro, obviamente, lastimosamente, tenemos trabajos y tenemos cosas y no podemos estar todo el día, todos los días, a toda hora en una iglesia, porque también Dios dice que el que trabaja que no trabaja que no coma. Toca también trabajar, pero es que miremos esta dinámica de una familia se ve todos los días. Una familia está así, uno tenga que salir a trabajar y eso, se ven todos los días. Y nosotros somos una familia. Esforcémonos por buscar esas dinámicas que nuestra iglesia local ofrece para conectarnos y ser parte del cuerpo. Es muy importante. Leyendo eso también pensaba, bueno, si se reunían todos los días, ¿usted cree que la iglesia se amoldaba al estilo de vida de las personas? ¿O usted cree que las personas amoldaban su estilo de vida a la iglesia? ¿Cómo serían nuestras familias si creciéramos en un entorno de profunda comunión, de partir el pan juntos, de comer juntos todos los días? ¿Usted cómo cree que serían nuestras familias? ¿Qué tan importante es nuestra comunión con la iglesia? Si queremos crecer en esta dinámica del partimiento del pan, tenemos que empezar a funcionar y a poner la iglesia
y la comunión unos con otros como algo importante, como algo prioritario. Muchas veces decimos, es que yo, no sé, yo voy los domingos y me siento como desconectado. Bueno, pues claro, si lo vemos 2 horas el domingo no más de toda la semana, o sea, se lo pongo así. ¿Cómo crece un matrimonio en unidad si se vieran por ahí 1 horita a la semana? ¿Cómo creen que sería ese matrimonio? Un matrimonio que se ve 1 o 2 horas a la semana. Sería un matrimonio pésimo. Entonces, claro, si usted dice, no, es que yo estoy desconectado de la iglesia, es que yo vengo el domingo y no conozco a la gente, es que ha llegado gente nueva y ese tal Adrián y esa tal Lucía, ¿quiénes son? Yo no sé ellos qué hacen, no sé qué. Digo, pues ellos yo los veo acá el martes y los jueves. O sea, si los quiere conocer más, pues Adrián y yo ya somos amigos porque nos vemos 3 días a la semana mínimo. ¿Sí? Y compartimos y conversamos y qué hubo y eché teléfono y cómo va la cosa y cómo va todo, pues porque estamos partiendo el pan juntos entre semana. Pero si usted dice, no, es que yo estoy desconectado de la iglesia, es que yo no entiendo, es que la gente, no conozco a la gente, pues evalúe qué tan importante para usted es la comunión con su cuerpo, con su familia en Cristo. Y ahora vamos a ver el aspecto vertical del partimiento del pan. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si se da cuenta, el propósito, la esencia, el fundamento de este ejercicio de partir el pan, de sentarnos a la mesa, si el centro, o sea, si no comemos con Dios y con Jesucristo, no es nada más y nada menos que una reunión social. Si sacamos del centro a Cristo, la iglesia se vuelve una reunión social. Un club social, un club de amigos. Dice, la comunión es con el Padre y con su Hijo. La comunión, sí, tenemos que tener comunión entre nosotros, pero con Dios y con Jesucristo. Y si se dan cuenta, aquí es donde convergen la dinámica horizontal y la vertical. El centro, el vértice de esa comunión es Cristo. Toda la dinámica que hacemos, lavarnos los pies, tener amor unos con otros, sujetarnos a la autoridad. Y si esa comunión no es con Cristo en medio, no es nada. Para eso hay ONGs, para eso hay clubes sociales, para eso hay grupos de amigos. Si es para solo estar juntos y charlar carreta, pero es que la comunión es con Dios. O sea, si yo te voy a lavar los pies a ti, que sea con Dios en el medio. Si yo voy a tener amor con mi hermano, que sea con Dios en el medio. Si voy a compartir de mi comida, si voy a sacar de mi sueldo, de mi ingreso, y lo voy a compartir con el que tiene necesidad, con Dios en el medio. Si no es con Dios en el medio, son acciones vacías. Juan 6, 32 al 35 dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Estaba hablando del maná que descendió del cielo, ¿no? 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Estamos hablando del partimiento del pan, pero ¿cuál es el pan que estamos partiendo? Nos estamos sentando juntos a partir el pan de vida que es Cristo y a comer de ese pan que sacia el hambre. Somos llamados a comer de Cristo, del pan de vida. Eso quiere decir, nos vamos a sentar en una mesa a comer todos. ¿Qué vamos a traer a la mesa? ¿Más de nosotros o más de Cristo? ¿Qué anhelamos comer? ¿De la vida de Pipe o de Cristo? La invitación es a que el partimiento del pan sea un espacio donde nos sentamos, sí, juntos en la mesa, que tengamos comunión, que compartamos, que tengamos todo en común, pero que comamos de Cristo juntos. Cuando nos sentamos a la mesa, ¿qué es lo que traemos a la mesa? ¿Traemos de nosotros, de nuestras vidas, o traemos de Cristo a la mesa? Y eso es muy fácil identificarlo. ¿Cuál es el centro de nuestras conversaciones? ¿De qué es lo que más hablamos cuando estamos sentados a la mesa? ¿Del partido de fútbol o de Cristo? ¿De quién ganó la carrera de hoy en Fórmula 1 o de Cristo? ¿Del trabajo o de Cristo? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que respiramos? ¿Qué es lo que tomamos cuando estamos en la mesa? ¿Crecemos juntos en conocer a Cristo en la mesa o solo conocernos más los unos a otros? Si queremos crecer en esta dinámica de la comunión y el partimiento del pan, tenemos que aprender a partir a Cristo en nuestras mesas y a comer del pan de vida. Este pan dice que si comemos de este pan nunca más tendremos hambre. Este pan es el que verdaderamente sacia nuestra necesidad. Si tenemos una familia fría en el Señor, desbaratada, juntémonos a comer de Cristo. Eso sí sacia. Eso sí sacia. Cuando nos sentamos a la mesa, nos volvemos uno con el que compartimos la mesa. Por eso se llama común unión. Tenemos algo que nos une y que nos vuelve uno, y es el pan de vida que es Cristo. Una familia. Nosotros solos por nuestra cuenta no podemos manifestar el 100% de la plenitud de Cristo. Tenemos que hacerlo juntos como familia, porque ya vimos, Cristo es una familia en sí. Él tiene su comunidad en sí con el Padre y con el Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo juntos. Si queremos manifestar la plenitud de Cristo, tenemos que hacerlo juntos, sentados a la mesa con nuestra familia. Esta es la iglesia. La iglesia es una familia diversa que crece continuamente en su gestión a la autoridad, con amor y humildad entre sí, y juntos se sientan a la mesa a comer del pan de vida. Eso es una familia, eso es una iglesia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que podemos aprender de ti. Y en este día, Jesús, solo queremos comer de ti. Queremos crecer en unidad como cuerpo, como una familia. Ayúdanos, Señor, a no ser miembros dormidos de un cuerpo. Ayúdanos a activarnos, Señor, en lo que tú nos has llamado a hacer, en reconocer nuestra asignación, en reconocer nuestro don, para que podamos nutrir juntos esta familia, que podamos nutrir juntos este cuerpo. Señor, despierta en nosotros un amor por tu iglesia, que amemos nuestra familia en Cristo,
que nos emocionemos cada día que nos encontramos para partir el pan juntos, que cada vez que nos encontremos comamos más de Cristo y menos de nosotros. Señor, queremos crecer como una familia que te agrada, que te ama, que te honra. Despierta en nosotros el amarnos unos a otros, lavarnos los pies, que nos amemos, que seamos humildes, que amemos inclusive a nuestros líderes, así nos cueste, Dios, que nos sostengamos en unidad, que nos sostengamos en oración. Queremos ser un cuerpo saludable y funcional. Haya a tu iglesia, Señor, como un cuerpo que come de ti, Señor. Te amamos y te anhelamos, Jesús, y queremos crecer en esta dinámica. Gracias porque ya nos has llamado hijos, ya somos parte de tu familia, pero enséñanos a crecer en esta dinámica familiar que a ti te agrada. En tu nombre, amén.